Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema el día de hoy y seguimos desarrollando esa cuestión de qué entendemos de Dios. Y tenemos aquí dos pasajes muy interesantes. El primero es, este es súper famoso, Juan 3:16 es súper famoso, ¿no? Muchos lo han escuchado. En el tema de Jesús solución es uno de los pasajes centrales, de los textos centrales, tanto amó Dios al mundo, o dice Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo, o tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sí, continúa, si usted continúa en los capítulos 17 y 18, continúa diciendo, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, palabra de Dios. Esto es lo que dice Juan 3:16 al 18, ¿sí? Son 3 versículos ahí. Entonces, en el contexto, esta parte del Evangelio de Juan, que también es fabuloso, ¿no? Fabuloso el Evangelio de Juan, sucede, esto está después del encuentro con Nicodemo, que también es muy famoso, el encuentro con Nicodemo, aquel maestro de la ley. De hecho, suspende el encuentro con Nicodemo para introducir esta parte, En el descansito, disculpen, en el descansito les hice llegar ya el video 2 del día de ayer. Entonces, esta parte de Juan 3, 16, 18 viene después de la entrevista aquella noche con Nicodemo. De hecho, suspende el pasaje de Nicodemo para introducir esto. Jesús ha venido al mundo, ojo, esto es muy importante que lo entendamos. Jesús ha venido al mundo, ¿sí? Es lo que nos dice eso. Jesús ha venido al mundo a traer vida. Ojo, Jesús ha venido al mundo a traer vida al mundo, ¿sí? Vida, esto es muy importante. Es un pasaje que llaman los exégetas de una escatología ya presente. Lo que va a pasar al final, Jesús ya no lo empieza a traer de alguna manera. Estoy tratando de explicar con peras y con manzanas esto. Entonces, es un pasaje de escatología, es decir, lo que Jesús quiere para nosotros al final en la eternidad, Jesús ya no lo trae como una primicia de alguna manera. Lo que vendrá al final, Jesús ya no lo trae, ¿sí? Este famoso, cuando estudiamos escatología es el estudio sobre el final de los tiempos, sobre la segunda venida de Cristo de alguna manera, sobre el final de los tiempos. Y nosotros, una vez que viene Jesús, nos vivimos entre como que ya, pero todavía no. Es decir, ya tenemos la primicia de la vida eterna, pero todavía no está de manera plena. El ya, pero todavía no, famoso de que hablan muchos teólogos. La salvación, ojo, la salvación acá que nos trae Jesús, y eso es lo que nos dice el pasaje en el versículo 17, la salvación, ¿sí? Depende de creer o no creer. De creer o no creer. Ahí está el dilema. En el Evangelio de Juan, sí, cuando lees con calma, Juan es así. Cuando lees completo el Evangelio, el dilema es o crees en Jesús o no crees en Jesús. Solamente hay de dos aguas. Juan es así. Es o uno o otro. Para Juan no es blanco o es negro. Para Juan no hay gris. O estás con Jesús o estás contra Jesús. Así es el evangelista San Juan. ¿Sí? En el Apocalipsis, por ejemplo, que también se le atribuye a Juan, estudiamos Apocalipsis un poquito, habla de a la comunidad de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, le dice, o fríos o calientes, porque los tibios los vomito otra vez, no hay intermedio. O crees o no crees, ahí está la cuestión. Entre la gente que vivía y a la que le predicó o a la que se le presentó el evangelio de San Juan era esto: las señales de Jesús servían o para que creyeras o para que te pusieras en contra de Jesús. Sí, para que te pusieras en contra de Jesús. Entonces nos entregó a su Hijo único, dice la palabra de Dios aquí en Juan 3:16. Es maravilloso, para que tengamos vida.
Y esto nos recuerda de alguna manera, aquello que ya hizo Abraham. Recuerda, Abraham iba a ofrecer a su hijo. En Abraham y en Isaac encontramos una tipología, un preanuncio de lo que será, lo que hará el Padre. La Biblia católica de las familias, esta que yo le recomendé el día de ayer, que a mí me encanta, no sé quién la tenga, de verdad me encanta, es muy buena. Tengo muchas Biblias yo. Esta Biblia me encanta, ¿no? Esta Biblia me encanta. Si puede conseguirla, a mí me gusta mucho, tiene buenos comentarios. En este pasaje, en la explicación, en la exégesis sobre este pasaje, en el comentario bíblico dice que la certeza más grande que tenemos, eso dice la Biblia católica de la familia, respecto a este pasaje de Juan 3, 16 al 18. La certeza más grande que tenemos los cristianos, es que Dios nos ama infinitamente y quiere que nos salvemos. Jesús viene para salvarnos, no para condenarnos. Ojo, Jesús viene para salvarnos, no para condenarnos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y aceptar y vivir en su amor. Aceptar y vivir en su amor. Por otro lado, al contrario, ¿sí? Tanto en Juan 8:44 como en Juan 10:10 nos habla de esto. En Juan 10:10, ¿sí? No lo puse aquí, ahorita regreso sobre 8:44. En Juan 10:10, el contexto es cuando Jesús está haciendo el discurso de yo soy la puerta. Y en ese discurso dice que el ladrón, está hablando del ladrón, otra vez, él es el buen pastor, pero como buen pastor y cuida sus ovejas hay un ladrón. A menudo esta idea de ladrón se le atribuye a Satanás. Viene solo, y dice Juan 10:10, viene solo a robar, matar y destruir. ¿Qué hace Satanás? Según Juan 10:10, ve, roba, mata y destruye. Ya dijimos que Dios, Juan 3:16, es amor, tanto amó Dios al mundo, ¿sí? Que envió a su Hijo para que el mundo tenga vida y vida eterna y se salve. Entonces, ¿qué nos trae Dios? Amor, vida y salvación. ¿A qué viene el ladrón? ¿A qué viene el ladrón? A robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Sí? Estas tres cosas, robar, matar y destruir. Entonces dice que este ladrón viene a robar, matar y destruir. Y lo dice hablando de Jesús, yo, el buen pastor. Yo vine, y podemos agregar solo, yo solo vine, o yo vine solamente, para eso vino Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí? Con esto se acaba el dilema del Antiguo Testamento. Una vez más, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál es la misión de Dios en nuestra vida? Que tengamos vida y vida siempre. Vida siempre, vida en plenitud, vida de Dios. Una vez más, nosotros los seres humanos estamos entre estas dos cosas, entre Dios y Satanás, entre el amor, la vida y la salvación, o entre el robo, la muerte y la destrucción. Nosotros escogemos, nosotros decidimos, ¿sí? Con esto yo quiero decir algo que mencionaba ayer. No podemos el día de hoy solamente evangelizar hablando de Dios. Aunque suene raro lo que estoy diciendo, debemos hablar de Satanás. Porque existen los dos. Otra vez, esta es una criatura, este es Dios, pero tenemos que hablar del demonio, hablar del enemigo y de cómo defendemos nuestra vida, ¿sí? Esta vida que Dios nos da, porque Él no la quiere quitar. Él quiere destruirnos, Él quiere robarnos, Él quiere matarnos. Eso es lo que quiere hacer. Lo quiere hacer conmigo y lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer con tu familia, con tus seres queridos, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos. El demonio sabe que los cristianos, ¿sí? Son los que que tenemos las armas de destruirlo, de acabar con él. Claro, tomados de Jesús. Jesús de alguna manera hablaba de su Padre, pero también Jesús en su predicación hablaba del demonio y nos enseñó esto, que el demonio venía a robar, a matar y a destruir.
Entonces necesitamos hablar de las dos cosas, necesitamos enseñarle a la gente porque se ha dejado de hablar del demonio y de cómo actúa el demonio. Y no es hablar del demonio para hacerle promoción, es para entender, para desenmascarar al enemigo, para eso. No para crear morbo a lo loco, sino para entender, ¿sí? ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Este mensaje, el de la maldad y el mal que está ahí y que nos quiere hacer daño, nos quiere destruir, es importante que lo enseñemos también para prevenir contra el peligro de la destrucción. Un amigo en Chiapas, que en paz descanse, falleció con esto de la pandemia. En una ocasión, yo estaba en su casa, un amigo, una persona que sigo mucho, que falleció en estos días de la pandemia hace algunos meses. En una ocasión, estando en su casa, me dijo frustrado. Él fue a la universidad, estudió no sé cuántas cosas, era una persona así muy educada y muy recta, muy preparada. Pero me acuerdo que aquella ocasión me decía así como frustrado, como en la facultad, en la universidad, cuando vas a la universidad, te enseñan cómo hacer las cosas bien, ¿sí? Incluso depende de lo que has estudiado, casi en cada carrera te dan una clase de ética laboral, ¿no? Ética para los médicos, ética para los maestros, ética para los abogados. En todas las carreras te dan algo de ética. Y la ética es hacer el bien, hacer las cosas bien, cómo funcionan las cosas armónicamente. Pero él decía frustrado, te dicen todo lo bueno y cómo debe de ser, pero no te enseñan todas las tranzas. No te enseñan que hay gente malintencionada que te va a poner el pie, que tú vas a querer hacer las cosas bien y alguien te va a poner el pie. Muchas veces en la universidad no te preparan para la realidad y entonces terminas siendo comido por el sistema. Terminan echándote entre los pies. En Juan 8:44 dice, se está dirigiendo a los fariseos Jesús, ustedes, otra vez se está dirigiendo a los fariseos, que no han creído en Jesús, a los que no han creído en Jesús, ¿sí? Porque le habían reclamado a los fariseos como que los profetas venían de Jerusalén, no de Galilea, y Jesús era el Galileo. Y le preguntaban a Jesús como que de cuál escuela vienes tú, como le querían como presúmenos tu pedigrí, ¿de dónde sacaste tu grado? ¿Sí? Y Jesús les dijo así como que no vengo de ninguna escuela. Dijo que venía del Padre. Y aún así ellos cuestionaban su procedencia. Les dijo, ustedes, fíjate bien qué feo les dijo. Ustedes, les dijo a los fariseos, porque no creyeron en él. Ojo, porque no creyeron en él. Ustedes tienen por padre al diablo. Mira qué fuerte. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre, el diablo. Se refiere a Satanás otra vez y reforzando lo que dijimos en Juan 10:10, ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir siempre, ¿sí? Lo que le ocurre decir siempre al demonio, lo que le ocurre decir siempre es la mentira, porque el demonio es mentiroso y es el padre de la mentira. El demonio es mentiroso y es el padre de la mentira. La verdad, hermanos, la verdad es un tema también complejo en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Jesús también dirá sobre sí mismo entre los yo soy, ¿no? Dirá que él es la verdad, él es el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de vivir en la verdad, hablamos de vivir en Cristo mismo. Vivir en Cristo mismo, en cómo hace las cosas Él, ¿sí? El homicida, el que mata, ¿sí? El que es un asesino desde el principio, desde el origen, desde el inicio, y se está, de alguna manera, el texto se está remontando hasta el paraíso, a la escena donde están Adán y Eva enfrente de la serpiente. Está diciendo que él, Satanás, desde el inicio es un homicida. Es un homicida. Quiere matarnos. ¿Sí? Se remonta hasta ahí. El demonio llega y miente. Hace como si la mentira fuera verdad. De hecho, el demonio nunca va a hacer nada sin la mentira. Siempre utiliza la mentira. Cualquier pecado que nosotros cometemos, primero nos viene una mentira. No hay ningún pecado
que no viene la mentira primero, un engaño, una cosa que es mala que se nos presenta como buena, ¿sí? No se puede hacer la lucha sin conocer al enemigo, quien siempre actúa con la mentira. Satán es una palabra en hebreo, ¿sí? En hebreo, Satán, la palabra Satán, que significa acusador o adversario, o el que resiste, eso significa. El término no se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, aunque parezca raro, en el Antiguo Testamento no aparece tanto. Solamente 19 veces aparece en el Antiguo Testamento, muy pocas veces. Y de esas 19, 14 son en un solo libro, en el libro de Job. En el libro de Job. Algunas otras veces aparece en Primera de Crónicas 21, en el Salmo 109, en Zacarías 3. En Zacarías 3. Regreso y cierro esta parte. Estamos estudiando Juan y cómo ve Juan la cuestión de quién es Dios y quién es el demonio. Para Juan ya dije, no hay gris, o es blanco o es negro, o estás con Jesús, con Dios, o estás contra Jesús, o eres frío o eres caliente. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos dos reinos enfrentados, opuestos, enfrentados el uno contra el otro. El de Jesús con el bien, con el amor, con la felicidad, con la verdad, con todas las cosas que nos trae Dios, y el de Satanás con la muerte, con la tristeza, con la destrucción. Entre estos dos, ¿sí? No hay algo más. No hay un terreno entre ambos. O estamos con Dios o estamos con Satanás. No hay término medio. No hay gente como yo con ninguno de los dos. No hay yo con ninguno de los dos. O es el uno o es el otro. Cuando aceptas pecar o cuando aceptamos pecar, estás abriendo la puerta al reino de Satanás. Tranquilamente, estás abriendo la puerta al reino de Satanás y te haces visible a los demonios. Una vez que yo, José Juan, peco, me hago visible a los demonios y ellos comienzan a trabajar. Así funciona la cosa. Nuestra imagen de Dios, continuamos. Algunos textos interesantes, voy a mencionar varios de ellos así súper rapidito, ¿sí? Varios textos más que nos hablan de estas cuestiones. Sabiduría 1:13 dice, porque Dios no ha hecho la muerte. Mira qué interesante. Porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Es decir, a Dios, el libro de la sabiduría, un libro ya muy cercano a Jesús, de los últimos que se escribieron del Antiguo Testamento, dice que a Dios no le gusta la destrucción de los vivos, los vivientes. La muerte no viene de él. Es el malvado el que invita a la muerte por sus acciones equivocadas o malas. Es decir, la gente escoge la muerte cuando se hace malo. Apunta para allá, en otras palabras. ¿Sí? Y luego en Sabiduría 2:24, enseguida, en el siguiente capítulo, dice, pero por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo. Por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él, al demonio, tienen que padecerla. ¿Sí? Y acá, por supuesto, que se refiere más que a la muerte física, que la incluye, ¿sí? Apunta a la muerte espiritual. La envidia del diablo apunta de alguna manera otra vez aquí. La envidia del demonio se refiere otra vez a Génesis 3. El demonio fue envidioso desde el inicio, envidió a Adán y Eva. Y por eso, porque Dios los había creado como los había creado y les había dado todo lo que les había dado y los había amado como los había amado de alguna manera, el demonio se llena de envidia y les hace caer. ¿Sí? La caída de nuestros primeros padres. Aquí encontramos el primer texto bíblico en Sabiduría 2:24. El primer texto bíblico que conecta a la serpiente con el diablo. La envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Por la envidia se refiere a aquella serpiente. ¿Sí?
La envidia le viene porque Adán era imagen y semejanza de Dios, o porque todo había sido sometido bajo los pies, como dice el Salmo 8, bajo los pies del ser humano, control sobre todo lo creado. Por el pecado original, hermanos, por el pecado original entraron 4 cosas a nuestra vida, 4 cosas o situaciones a la vida del ser humano, ¿sí? Primero yo ayer mencioné la concupiscencia, que es la inclinación al mal. Por el pecado, el hombre no iba a caer en la concupiscencia, vino por el pecado. 2, la ignorancia. El ser humano estaba supuesto a conocer todo. No hubiera escuelas, ni universidades, ni curso, seminario, Daniel, ni ningún curso. En el plan original de Dios, en el cielo, en el paraíso, el ser humano conocía todo. Delante de él estaba la verdad. ¿Sí? No tenía que aprender. La ignorancia nos vino por el pecado. La ignorancia nos vino por el pecado. ¿Sí? Esto es importante. Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ver todo con claridad. Vamos a conocer las cosas. Tercer cosa, entonces, concupiscencia, ignorancia. Tercer cosa, la enfermedad. La enfermedad nos vino por el pecado. No se suponía que nos íbamos a enfermar a propósito de la pandemia, nos vino por el pecado. Y cuarto, ¿sí? Cuarta cosa o situación que nos vino por la caída, por el pecado, la muerte. Estas son las consecuencias del pecado, ¿sí? La concupiscencia, la ignorancia, la enfermedad y la muerte. A veces nosotros tenemos la idea, puse esta imagen aquí, cuando tenemos la idea de un Dios como que siempre nos está haciendo con el dedo así como que te dije, Juanito, te dije, no, no lo sé, Lupita, no, María, Reina, te dije. No, porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Vamos entendiendo eso, es importante. En Jeremías, voy a cambiar esto para acá, en Jeremías 29:11, dice lo siguiente, 29:11. Entienda que acá le está hablando al pueblo después del destierro. Esto es interesante, después del destierro. No, acá estoy poniendo como que Dios no le da la mano al hombre, sino que lo apachurra. Entendido como que Dios nos mandó esta desgracia, a veces pensamos. ¿Sí? En Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Le está hablando el profeta al pueblo después del destierro. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, oráculo del Señor o de Yahvé. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Esos son los planes y Dios les dice, esto es lo que yo quiero y tengo para ustedes. En Eclesiastés 7:17 dice, ¿sí? No seas demasiado malo o malvado o inclinado al mal, no seas demasiado malo, ni te comportes como un necio, ¿sí? Es un texto sapiencial. ¿Para qué vas a morir antes de tiempo? Es decir, a veces la muerte nos viene porque somos malos, malvados o necios. Otra vez, el que escribió este libro, sí, es el libro famoso de Vanidad de Vanidades, es conocido como el predicador, el maestro, el sabio, alguien que ha vivido de todo y hace esta reflexión al final de su vida: no seas demasiado malo, ni te comportes como un necio. Podrías acarrearte la muerte. ¿Quién? Tú. ¿Sí? No es que Dios te la quiera mandar, tú te la podrías acarrear. Sirásida 15, del 11 al 22, del 11 al 20, perdón. Todo es un texto amplio, lo voy a leer, pero tiene varias cosas interesantes respecto a lo que estamos meditando. No digas, mira lo que dice, no digas, Sirásida 15, del 11 al 20, no digas, fue el Señor el que me hizo claudicar, porque Él nunca hace lo que detesta. Hay algún texto que dice, no digas, fue el Señor el que me hizo pecar o me hizo caer, porque Él nunca hace lo que detesta. No digas, Él me hizo extraviar, porque Él no necesita de un hombre pecador.
El Señor detesta toda abominación y nada abominable es amado por los que lo temen. Él hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su propio albedrío. Él hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su propio albedrío. Si quieres, otra vez, está en tus manos. Puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. Él puso ante ti el fuego y el agua. Otra vez puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. ¿Sí? Puso las dos cosas, fuego y agua. ¿Quieres quemarte? Mételo al fuego. ¿Quieres refrescarte? Mételo al agua. Ante los hombres están la vida y la muerte. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Mira nomás. A cada uno se le da lo que prefiera. De hecho, algunos teólogos hablan que al final de los tiempos, el juicio final, más que como que Dios hacer un juicio y todo un proceso, es como que Dios nos va a dar lo que nosotros ya escogimos de alguna manera. Es decir, aunque suene extraño lo que estoy diciendo, tú y yo hacemos nuestro cielo desde la tierra o hacemos nuestro infierno desde la tierra. De alguna manera, el juicio final es como para ratificar algo que tú y yo ya hicimos cuando estábamos acá. Porque grande es la sabiduría del Señor, Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas, es omnisciente. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le pidió ser impío, a nadie le pidió ser malo, ni dio a nadie autorización para pecar. Es decir, el hombre se pierde solo. Voy a cambiar ahora por acá. Entonces, Deuteronomio 30, 15 y el 19, parecido a lo que encontramos en Siráside, en el texto anterior, dice: hoy pongo delante de ti. Este es Moisés, está en el último libro, ya después no seguirá con ellos en la tierra prometida. Moisés están a punto de entrar a la tierra prometida y ha dado varios discursos. Este es el último de los discursos, ¿sí? Y le dice al pueblo de parte de Yahvé, Moisés, antes de que entren a la tierra prometida, les dice: hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, o la muerte y la desdicha. La vida y la felicidad, o la muerte y la desdicha. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, es decir, todo lo creado. Hoy tomo por testigos, son testigos el cielo y la tierra, es testigo todo lo creado. Yo he puesto delante de ti, se refiere al pueblo, se refiere a la humanidad, si lo aplicamos a nosotros, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Mira qué maravilloso. Esta es una promesa. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Esto es lo que quiere Dios. Pero al final, quien decide somos nosotros. En Santiago 1, del 13 al 15, dice: nadie al ser tentado diga, Dios me tentó. O nadie, hay una traducción que dice: nadie al ser probado, a propósito de las pruebas, que alguien dice que Dios me está probando. Voy a explicar esto. Nadie al ser probado diga que Dios lo prueba. Dios no puede probar, ¿sí? Ser tentado, puede ser probado por el mal, ni prueba a nadie o tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cada uno es probado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. De ellos nace el pecado y a su vez cometido engendra la muerte. Otra vez, no viene de Dios. La prueba, la tentación, ¿sí? No viene de Dios, porque luego hay gente que Dios me está mandando estas pruebas. Quítelo, bórrelo. No es así, Dios no manda pruebas, aunque mucha gente ha pensado eso como: estoy enfermo, Dios me mandó esta enfermedad, me está probando. Olvídese, forget it. Dios no manda nada malo. No viene de Dios. No viene de Dios. Esto es importante, ¿sí? No viene de Dios. Nuestra imagen de Dios y el misterio del sufrimiento y de la cruz. Ya estoy aterrizando casi. Déjenme ver si no va a alcanzar a cubrir el otro tema, pero con que termine este el día de hoy. El misterio del sufrimiento y de la cruz.
El padre Josephus Semacula, en su seminario, nos habla del sufrimiento y presenta como que varios tipos de sufrimiento. Y el primer sufrimiento del que nos habla, porque, bueno, entonces, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Sí? El primer sufrimiento que nos presenta el padre Semacula, le llama el sufrimiento innecesario. Y el sufrimiento innecesario, ¿sí? Es decir, no hay necesidad de ese sufrimiento, pero existe, es el que es causado por el pecado. Usted peca y sufre las consecuencias, sufre, ¿sí? Algunas veces este sufrimiento innecesario, sobre todo en el Antiguo Testamento, pecas y sufres las consecuencias. Esto no lo quiere Dios, ojo, esto es importante. Este sufrimiento no lo quiere Dios, pecas y sufres las consecuencias. Esto no lo quiere Dios, pero nosotros pecamos y sufrimos las consecuencias. Es lo que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, se le había identificado como el castigo de Dios. Es, Dios los castigó. No, ellos se acarrearon esto, es otra cosa. Dios no tiene necesidad de castigar. Dios no tiene necesidad de castigar. ¿Sí? Jesús vino a sanar y a liberar. Para eso leímos Juan 3, 16, 17 y 18. Jesús vino a sanar, a liberar. Hasta el día de hoy hay gente que piensa y le atribuye a Dios cierto sufrimiento. Dice cosas como que Dios le envía cruces. Dios me envió esta enfermedad. Dios me envió estos problemas familiares con el fin de llevarnos al cielo más tarde. ¿Sí? Es decir, no nos lo mandó, este sufrimiento Dios no nos lo mandó como un fin, nos lo mandó como un medio para luego darnos otra cosa. Así lo hemos racionalizado. ¿Sí? Sin embargo, todo esto forma parte del sufrimiento innecesario y no es querido por Dios. El padre Raniero Cantalamessa, que ahora lo hicieron cardenal hace 2 días, bueno, todavía no lo hacen, va a haber un consistorio donde lo van a hacer cardenal. El padre Raniero Cantalamessa me encanta, si algún día se encuentra algún libro de él, escribe padrísimo, sus homilías son muy buenas. Es el predicador de la Casa Pontificia por 40 años ya. Desde 1980 con Juan Pablo II, de 1980 al 2020, 40 años, ha predicado a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco. El padre Raniero Cantalamessa en la homilía del Viernes Santo de esta Semana Santa que pasó. Dice en su homilía, les voy a mandar esta homilía para que usted la lea con calma. Si lo va a pedir que se la lea con calma, la puede leer en unos 5 minutos. ¿Acaso Dios Padre, él se pregunta, ¿acaso Dios Padre ha querido la muerte de su hijo para sacar un bien de ella? Fíjense la pregunta. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su hijo para sacar un bien de ella? Y el padre Raniero Cantalamessa contesta, no. Dios no quiso la muerte de Jesús. Dios Padre, no. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso. Ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo, sin embargo, dice el padre, que sirvieran a su plan, que estas cosas malas del ser humano sirvieran a su plan, no al de los hombres. Esto vale también, dice el padre, ¿sí? Raniero Cantalamessa, esto vale también para los males naturales como los terremotos, las pestes o lo que tenemos ahora, la epidemia, ¿sí? Estas cosas no vienen de Dios. Él no las suscita. Dios no mandó esta pandemia, señores. Dios no mandó un terremoto. Dios no mandó un huracán para que aprendamos, para que se nos quite. No viene de Dios. ¿Sí? Es sufrimiento innecesario, no lo manda Dios. Después, el padre habla del sufrimiento necesario. El sufrimiento necesario, que es el costo, lo que llamamos o le conocemos como la famosa la cruz, que es el costo de nuestra vida como cristianos aquí en la tierra. La famosa cruz. O lo que Jesús dice en el Evangelio de, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo José Juan? ¿No? Tere, María Galván, ¿sí? Juan, Pedro, ¿no? Eleuterio, ¿quieres ser mi discípulo?
toma tu cruz y sígueme. En Mateo 16:24 es donde nos habla de esto. Se refiere a las cosas, ojo, esto es muy importante, se refiere a las cosas que tenemos que pasar para que el mundo crea y reciba a Cristo. Es el que se padece a causa de creer y de seguir a Jesús. Los que llevan a Cristo al mundo serán confrontados, no por Dios, ojo, este sufrimiento no lo manda Dios. Lo mandan los que están en contra de Dios, lo va a enfrentar. Todo el que siga a Jesús va a encontrar un mundo que esté en contra de él. Y de ahí vendrá el sufrimiento. Jesús mismo experimentó este rechazo y esta oposición, siendo el mismo Hijo de Dios, al nivel más alto posible. Sin embargo, él no se retractó de su misión y portar el mundo lo mató. Pero se convirtió al mismo tiempo en una luz de esperanza. Una vez más, este mal, esta cruz, este sufrimiento que le viene a los que creen en Jesús, no es deseado por el Padre, no lo quiere el Padre, como decía el Padre Raniero Cantalamessa, no es deseado por el Padre. Lo que el Padre deseaba era la salvación, no la muerte de su Hijo. Ojo, esto es importante. Teológicamente hablando, lo que el Padre deseaba era la salvación. Porque si no, piénselo bien, el Padre se convertiría en un asesino en segundo grado. Entregó al Hijo, asesino. Otros lo mataron, pero él lo entregó en segundo grado. Lamentablemente, no había otra alternativa. El ser humano así va a ser. En Juan 18:37, ¿sí? Dice, he venido para dar testimonio de la verdad. Entonces, el sufrimiento necesario, el de la cruz, el sufrimiento necesario, tampoco es querido por Dios. Tampoco es querido por Dios. Ahora, por el bautismo, usted y yo nos convertimos en otros Cristos. En otros Cristos. Y por lo tanto, hasta el día de hoy, en el proceso de instaurar el reino, alguien tiene que pagar el precio. Y, por ejemplo, tenemos todos los misioneros que tuvieron, ¿sí? De alguna manera, o tienen que pasar un sinnúmero de sufrimientos, o a veces hasta el martirio, la propia muerte. Acá puse al padre Pío, ¿no? Entre algunos puedo mencionar San Damián de Molokai, ¿no? San Damián de Molokai, al obispo San Romero de El Salvador. La pregunta clave para hablar del discernimiento y que nosotros entendamos, la pregunta clave para el discernimiento de quién vienen estas cosas es quién gana con esta situación, con las cosas que nos pasan, que te pasan a ti, que me pasan a mí. Tenemos que preguntarnos, con esta desgracia que me está pasando a mí, ¿quién gana? A menudo, ojo, y discierne esto bien, a menudo el beneficiario es el autor o es quien está detrás de eso. Es decir, quien se va a beneficiar por lo que te está pasando, él está detrás de eso. Satanás es quien a menudo siembra duda en el corazón respecto a esto mismo. Ahora, existe ese sufrimiento necesario que no lo quiere Dios, pero que sucede, ¿sí? Y que se realiza por cumplir la voluntad de Dios de instaurar el reino. Cuando asumes ese sufrimiento, lo elevas y este sufrimiento siempre trae redención. No lo manda Dios, es el costo de nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo aquí en la tierra. Y es la cruz que tenemos que cargar. Una cruz que a menudo la gente que la ha entendido, aunque parezca loco y masoquista lo que voy a decir, la padece con mucho gusto. La sufre con todo el gusto del mundo. Fuimos perseguidos en el nombre de Jesús, aleluya. Fui calumniado por andar predicando la verdad, gloria a Dios. Me golpearon porque prediqué el nombre de Jesús, bendito sea su nombre, aunque parezca loco, así es. Nuestra imagen de Dios. Hay un tercer sufrimiento, ¿sí? Es el de los santos, otra vez parecido al anterior, al necesario, pero es el de los santos que lo disfrutan y lo viven con gozo. En Hechos 5:41 nos habla de esto. Este sufrimiento no sirve para la construcción del reino. El otro sí sirve de alguna manera, pero este no sirve para la construcción del reino. Aún así Dios es amado y alabado en eso. En este tipo de tercer sufrimiento tenemos, por ejemplo, a Job o a Tobías, el papá de Tobit, estudiamos un poquito de eso, o al ciego de nacimiento famoso del Evangelio de Juan, ¿sí?
entre este tipo de sufrimiento, otra vez, no sirve para la construcción del reino, ¿sí? Podemos tener los defectos de nacimiento y otros males. Perdón, quiero hablar de eso, es distinto lo que quiero decir. Entonces, voy a entrar en cosas como medio de Honduras. Deme un segundito. Perfecto. Va. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, con los defectos de nacimiento cuando alguien nace mal y otros males? ¿Quién se beneficia con esto? Si le buscas, si no trae vida, si las cosas que pasan, las cuestiones, las enfermedades no traen vida, vienen del ladrón y del destructor de la vida, de Satanás. Lo de Job, lo de Tobías, lo del ciego de nacimiento es un sufrimiento lleno de misterio, que al final termina en bendición del justo, ¿no? Para que las obras de Dios se hagan visibles por medio de él, dice Juan 9:3. Pero respecto al castigo de Dios, estoy terminando, ojalá alcance a decir todas las cosas que quiero decir. Respecto al castigo de Dios, o mejor expresado en el lenguaje del castigo de Dios como se menciona en el Antiguo Testamento, el maligno siembra semillas de muerte de alguna manera. Dios quiere salvarnos, siempre quiere hacer eso, sin violar el libre albedrío. Él manda a su Hijo, ¿sí? Que tampoco nos salva. Jesús no nos salva en automático, no nos salva como a la fuerza. Él predicaba, Jesús predicaba, enseñaba, ¿sí? Y la enseñanza, de hecho, es la única manera que Dios nos puede salvar sin violar nuestro libre albedrío. Nos muestra el camino, pero no decide por nosotros. Enseña para que el hombre escuche y luego decida si acepta o no su vida. Está bien o está mal, haga esto y no haga aquello. Nos dan los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, caminos hacia la felicidad, hacia la bienaventuranza. Dios nos da la información necesaria, luego se va. Lo deja en nuestras manos. El maligno, el malo, el demonio, se esconde dentro de lo que parece bien, Dios nos da información, parece, pero no hagas esto y nosotros lo hacemos, ¿no? Y después no sabemos qué hacer con las cosas que vamos haciendo, ¿no? Es como cuando el papá le dice al niño, ¿no? Algunas cosas que Dios nos dice, no hagas esto, y a veces como que, bueno, ¿para qué Dios me está diciendo que no haga cosas? Es como cuando tú le dices a tu niño que tiene 3 años, que anda investigando todo, no pongas la mano en la estufa. Es todo lo que le dices. No le explicas ni le enseñas todo el proceso de lo que es. No pongas la mano en la estufa, te vas a quemar, es malo, escúchame. El niño de cualquier manera va a poner la mano en la estufa y se va a quemar y luego te dije, vamos a decirle, ¿no? Pero es un ejemplo para que entendamos cómo Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, decía, no matarás, no fornicarás, no esto. ¿Por qué no decía esto? Porque si hacíamos eso no nos íbamos a acarrear cosas malas para nosotros. Son regalos ¿cómo se llaman? Los mandamientos. Dios no nos manda nada malo, hermanos. Nada malo. De verdad, esto es muy importante que lo entendamos. En Mateo 7:11 es un pasaje clave y muy interesante. En Mateo 7:11 habla de aquel tipo que no quiere hacerle, aquel juez que no le quiere hacer justicia a aquella mujer o que no le quiere dar un pan a medianoche. Y Mateo 7:11 dice, si ustedes siendo malos, fíjate bien, nos habla a nosotros, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, Dios sufre y se duele con nosotros cuando tú y yo sufrimos. Dios no nos manda cosas malas. Mira, yo he dicho en algunas prédicas que he dado, yo tengo 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos, mi esposa y 3 hijos.
Mis hijos pues son la ternura en mi vida, ¿no? Están creciendo ya unos adolescentes, ahí estoy malabareando algunas cosas de adolescente ahora, pero mis hijos son mi encanto. Los quiero, yo quiero a mis hijos y me imagino que todos los que son padres de familias así, me imagino. Yo amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo, que yo, José Juan, no entiendo. Yo quiero lo mejor para mis hijos siempre, siempre. ¿Sí? Yo sería incapaz de hacerles un mal a mis hijos. Incapaz, totalmente. Siempre estoy ahí como para protegerlos, para que les vaya bien, para darles lo mejor. Sí, yo amo a mis hijos, yo, José Juan, mira, es que no sé cómo explicarles, que no hay palabras. Yo amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo. Los amo impresionantemente. Los amo impresionantemente. No espero nada de ellos, los amo nomás. Ya. Ni siquiera espero que me amen, los amo. Los amo y ya. Y el amor, yo he dicho esto, y el amor que yo, José Juan, siento y tengo por mis hijos, es una pizca comparado con el amor que Dios nos tiene. Mateo 7:11, si ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Adán y Eva les dijo, no coman, para que de alguna manera respetaran la soberanía de Dios. No eran Dios, eran criaturas amadas por Dios. Pero ellos no se conformaron con ser criaturas, querían ser como Dios. Se dejaron engañar por el demonio en este juego de querer ser como Dios. El Salmo 43 dice, el malvado morirá por su maldad. Deuteronomio 30 dice que otra vez pongo delante de ti el bien, ¿no? Y la vida, o el mal y la muerte. Lo que escojas, eso vendrá sobre ti. Estos textos que nos presenta aquí. Entonces, tú decides, es lo que dice. Es un texto largo del 15 al 19 de Deuteronomio. Les voy a pedir que lo lean con calma, ya no tengo tiempo de leérselos. ¿Sí? Moisés de alguna manera les da este mensaje. Moisés se calmó y maduró y lo escuchamos acá. Pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte o el mal. Otra vez, con las cuestiones de Dios y el demonio no hay más que eso. En medio no hay nada. Si escuchas el mandamiento de Dios, vivirás y te multiplicarás. ¿Sí? Yahvé te bendecirá. Sí, cuando hay bendición, el nombre de Dios se menciona. Pero cuando hay maldición, de hecho aquí en Deuteronomio no se menciona. Cuando viene el daño, no se menciona de Dios. La bendición viene de Dios, lo malo no dice de dónde viene. Si leen con calma este pasaje. En Mateo 25 es el pasaje del juicio final. Y es cuando se para en dos grupos, ¿no? Los cabritos de las ovejas, ¿no? Los cabritos los pone a su izquierda y las ovejas a su derecha, ¿sí? Y a los cabritos les dice, ¿no? A los cabritos les dice, apártense de mí. Entonces, a la izquierda y a la derecha no hay nada en medio. Otra vez, al final de los tiempos en el juicio hay cabritos y ovejas, uno de los dos, o el bien o el mal, los que escogieron una cosa u otra. Y a los de la derecha les dice, vengan benditos de mi Padre. Ojo, esto es interesante en el Evangelio de Mateo. Vengan benditos de mi Padre. A los de la derecha. Desde el principio está preparado el reino para ustedes. ¿Sí? Desde el principio, otra vez, leemos y escuchamos esta parte de desde el principio, ¿sí? Desde el principio está preparado. Y luego a los de la izquierda, ojo, lea con calma Mateo, dice, apártense de mí, malditos. Y acá hay una cosa interesante que menciona el padre Semácula. Apártense de mí, malditos, y no dice malditos de mi Padre. Ojo. Cuando dice benditos a la derecha, sí, vengan a mí, benditos de mi Padre.
Cuando dice apártense de mí, malditos, no dice de quién, no dice nada. Simplemente les dice aléjense de mí. ¿Sí? Y se vayan al infierno que fue preparado para el demonio. No vamos a encontrar al hijo hablando mal de su padre de alguna manera acá. Cuando Jesús habla de su padre, ¿sí? O alguna cosa como mal, o hace silencio o hace como en pasivo. Entonces, hermanos, no hay castigo. No hay castigo. Dios no castiga. Dios no castiga. Sufrimos las consecuencias de mis actos o de los actos de alguien más que me hacen daño. ¿Sí? Y estas consecuencias a veces sucederán en esta vida o en la otra vida. En la otra vida, pero siempre hay consecuencias. Ningún acto se queda sin consecuencias, bueno o malo, ninguno. Por ejemplo, si alguien asesina a alguien, ¿sí? Si alguien asesina a alguien y luego se arrepiente sinceramente, alguien asesina a alguien y se arrepiente, será perdonado. Si alguien mató a alguien y viene y se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Para que entienda esto de la cuestión de las consecuencias, que las consecuencias siempre van a pasar, independientemente, los actos malos siempre traen consecuencias, siempre. Dios perdona, en la confesión se perdonan los pecados, pero las consecuencias de nuestros actos permanecen de alguna manera. Por ejemplo, si usted asesinó a alguien, mató a alguien, a un hombre, ¿sí? Y se va y se arrepiente y se confiesa, y el Señor lo perdona, de cualquier manera una mujer queda viuda y unos hijos quedan huérfanos. Son las consecuencias, eso no cambia con que usted se arrepienta. ¿Sí? Las consecuencias no cambian. Al arrepentirse, muchos males salen, ¿sí? Pero, y algunos problemas mentales se van, pero hay algunas cosas que permanecen ahí. Estoy casi terminando. La voluntad de Dios respecto a los niños que nacen y mueren de pequeños, casi al nacer. O a los niños que mueren en el vientre. A los abortos le llamamos no inducidos, sino espontáneos, que se le vino. ¿Sí? A menudo, muchas veces, hay personas que le hemos echado, y otra vez pasa bastante, cuando estamos vulnerables, el demonio se aprovecha para confundirnos. Entonces, quiero decir, al encontrar vulnerables, tratamos de encontrar un culpable y generalmente lo depositamos en Dios. ¿Sí? Cuando nos pasa algo malo, un accidente, se nos muere un bebé, pronto salta como que el por qué. O en caso de las catástrofes naturales, como muestra, otra vez, como una imagen que tenemos de Dios confusa de alguna manera. Yo tengo una amiga que, amigos, en realidad toda la familia son mis amigos, pero la amiga fue la que está embarazada. Pero tengo una amiga mía que quiero mucho, son recatólicos así del coro y trabajan en evangelización y todo. Se casaron más o menos en el mismo tiempo que Alba y yo. Tenemos más o menos la edad, más o menos. No sé si ellos son un poquito más jóvenes o casi igual que nosotros. Y pues cuando se casaron primero, mi amiga tenía como que problemas para embarazarse. Tenía un par de situaciones ahí con su sistema, ¿no? De reproducción. Y entonces se complicó un poquito, pero finalmente se embarazó, tuvo un embarazo complicado, sobre todo hacia la parte final, pero nació su hija, ¿no? Nació Paula y nada, Paula, pues su adoración, ¿no? Porque le batallaron y entonces nació Paula y muy contentos y empezó a crecer Paulita, ¿no? Y empezó a crecer, ¿no? 3, 4, 5, 6 años. Y cuando está ahí como por 6 años empezaron a hablar con Paula de si quería un hermanito, una hermanita, o Paula creo que les pidió así como que, oigan, un hermanito, una hermanita, quiero un hermanito para jugar, o una hermanita. Y entonces, pues,
El doctor les había dicho que iba a ser complicado una segunda vez. Desde la primera vez les había dicho que iba a ser muy complicado la segunda vez en caso de que intentaran. Pero nada, pues Paulita pidió y ellos emocionados y confiando en Dios, son gente de mucha fe, empezaron a echarle ganas y a buscar un segundo bebé. Un segundo bebé y no se podía embarazar otra vez, algunos tratamientos, algunos cuidados, algunas cosas que la primera vez, otra vez todo así súper católico que le ayudaron a concebir a Paulita y todo, y muchas cosas, empezaron a hacer todas las cosas y nada, y nada, y nada, y finalmente después de un buen de tiempo y de que casi perdían la esperanza, pues mi amiga quedó embarazada. Nos dijo así súper emocionada cuando nos comentó que estaban embarazados, no cabían de la felicidad. Paulita iba a tener su hermanito, su hermanita, estaban felices, estaban radiantes. Pues como al final del primer trimestre, por ahí entre el tercer y el cuarto mes más o menos, me habla mi amiga y me dice que perdió al bebé, y me dice súper triste. Estaba destrozada, estaba mal. O sea, me acuerdo, ¿verdad? Como si fuera ayer, estaba mal y me acuerdo que me decía con mucho dolor y me decía enojada, me decía frustrada, así como que, y te digo, y no decía como que Dios se lo quitó, ojo, no decía que Dios se lo quitó o que Dios lo mató, de hecho, porque, digo, eran gente de mucha fe, pero sí decía muy enojada como que, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué Dios no hizo nada? Él puede hacer algo, es Dios. ¿Por qué Él no hizo nada? ¿Sí? No le echaba la culpa a Dios como que Dios me lo quitó, que hay gente que dice así como que sí, Dios nos dio un angelito en el cielo, como que si Dios mató al bebé. Aguas. Recuerdo cuando estaba dando este retiro, fuimos a dar este retiro a Guanajuato, fue un retiro impresionante este retiro de Daniel. Entonces una parroquia, una de estas parroquias como de rancho, de pueblo, por allá metido en el estado de Guanajuato, entre Manuel Doblado y Romita, hay una comunidad que se llama San Juan de la Puerta. Y estábamos en este retiro como 600 personas, la iglesia llena, eso era una cosa maravillosa. Y después de que di este tema de nuestra imagen de Dios, me acuerdo que salí a caminar por si la gente tenía preguntas. Y una señora me llamó, venga, señor José Juan. Y al lado de la señora estaba una muchacha, ¿no? Después supe que era su hija y me dijo, venga, quiero hablar con usted. Y yo ahí vengo y me puse así parado enfrente de ellos, así como que, ¿qué pasó? Pues yo creo que Dios sí permite a veces que se le mueran los niños a uno, ¿no? O sea, yo me extendí en mi explicación, así como que, ¿cómo les explico? ¿Cómo les hago que entiendan? Y me acuerdo que la señora aquí como que, no, sí, mira, por ejemplo, mi hija, y tenía como unos 20 años la muchacha, 18, 20 años por ahí. Mi hija, por ejemplo, mi hija quedó embarazada, me dice la señora, mi hija quedó embarazada y el muchacho que la embarazó no se hizo cargo, señor José Juan, no se hizo cargo el canijo, me dijo, no se hizo cargo, no, se hizo el loco, la desconoció. Entonces mi hija andaba ahí muy triste, solita, porque el muchacho no se hizo cargo. Y entonces esos primeros meses, la señora muy católica, de misa de domingo, de ir a retiro y todo, dijo así como que, le voy a ser honesta, señor José Juan. De hecho, hasta pensamos aquello. Y yo, pensamos aquello. ¿Qué es aquello, señora? Pues aquello. Pues ella solita, ¿cómo iba a ser? El muchacho no se hizo cargo. Pensamos aquello. Caray, ¿qué es aquello? Pues se refería a que abortaran al niño. Pero nada, pues ahí ella siguió haciéndole su lucha. No está chiquita ni siquiera, había días que se ponía muy triste y ella misma también ni se entendía en esos días. Pero igual no hicimos nada, al final no hicimos nada, dejamos que siguiera su curso y como en el quinto mes cuando le hicieron el examen, que hacen hacen un examen que te saca, me parece que el líquido amniótico para estudiar si hay alguna anomalía que ya puedes encontraron que el niño venía mal. Y entonces, con lo que el niño venía mal, la señora vuelve a decir, y entonces otra vez pues nos dijeron que el niño venía mal, hombre, y dijimos como que ve, hasta eso, ¿qué va a hacer esta muchacha si primero para tener un niño bien no le iba a alcanzar? ¿Cómo va a ser si tiene un niño malito?
¿Cómo va a ser? ¿No? Pues la muchacha llegó hasta el 8º mes y en el 8º mes se le murió el bebé en el vientre. Se le murió el bebé en el vientre y entonces la señora contándome eso me decía, yo creo que Dios se lo llevó, señor José Juan. Yo creo que Dios se lo llevó porque él sabía mejor que ese niño iba a sufrir. Dios se lo llevó. Y yo como que no, espéreme señora. Mira, te voy a poner un ejemplo porque a veces le atribuimos estas cosas a Dios y Dios no tiene que ver en esto. No tiene que ver en esto. Dios nunca causa muerte. Dios nunca causa muerte. Imagínate que yo soy carpintero, de esos carpinteros, no carpintero de nomás clavo, madera, sino que hago muebles finos, creo que le llaman ebanistería, es el arte de la carpintería. Hago muebles bonitos, finos, de maderas finas y con muchos detalles, es todo un arte, ¿no? Y que me pongo a hacer una mesa que me encargan, ¿no? Una mesa, ¿sí? Una mesa y trabajo en esa mesa por un buen tiempo, escojo las mejores maderas, ¿no? Las mejores maderas, las trato de la mejor manera, hago todos los procesos de preparación de la madera, después le empiezo a trabajar con mucho cuidado, hago los trazos lo más perfecto posible, y empiezo a armar aquello y después a lijar una vez y a lijar otra vez y a pintar una vez y volver a lijar y luego agregarle alguna cosa especial y luego una figurita acá y luego una cosa allá y tardo, vamos a decir, tardo 3 meses, 3 o 4 meses en terminar aquella mesa. Tardo algunos 3 o 4 meses en terminar aquella mesa. Y cuando yo termino aquella mesa, cuando yo, José Juan, termino aquella mesa, ¿sí? Agarro un marro. ¿Usted conoce un marro? Este martillo gigante, grande. Agarro un marro, ¿sí? Un mazo grande. Agarro y empiezo, mire. Destruyo la mesa. Yo, José Juan, destruyo la mesa que me tardé 3 meses trabajando en ella. La hago añicos, la destruyo. ¿Qué piensa usted de mí? ¿Qué piensa usted que yo fuera ese carpintero que trabajo 3 meses y después de los 3 meses agarro un marro y destruyo? ¿Qué va a pensar de mí? Estoy loco. Que estoy loco. ¿Por qué? ¿Por qué si entendemos esto, le echamos la culpa a Dios? Dios moldea en el vientre de una mamá un niño, ¿sí? Por 9 meses. Por 9 meses. Si sumas las horas de trabajo de Dios, salir moldeando este bebé, 6,400 horas de trabajo. Y luego cuando nace, lo mata. ¿Está loco Dios o qué? ¿Está loco Dios o qué? Yo te invito una vez más a que recuerdes lo que hablamos el día de hoy. ¿Quién roba? ¿Quién mata? ¿Quién destruye? Dios es el dador de la vida. Satanás es el ladrón. Así, pues que a descartar la cuestión de la voluntad de Dios en estas situaciones. Otra vez, Sabiduría 1:13, hablamos de ello. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes, ni se complace. Mira, en cuestión a los desastres naturales, en Romanos 8, del 19 al 23, dice que la naturaleza gime con dolores de parto, ¿sí? Como que se quiere redimir, ha llegado a un punto. Nosotros y el Papa en la encíclica Laudato Si, alabado seas, habla de que el ser humano ha destruido la naturaleza y por eso a veces van pasando estas cosas terribles y luego le echamos la culpa a Dios. Jesús mismo en la cruz dice, yo hago nuevas todas las cosas, se refiere a toda la creación, una nueva creación. El padre Raniero Cantalamessa respecto a los sufrimientos y a los males dice que los tenemos que analizar
los males, los sufrimientos, las tragedias, las pandemias, tenemos que analizarlos no por sus causas, no quién lo hizo, sino por sus efectos, por aquellas cosas que Dios es capaz de sacar aún de las cosas malas, no que provocó él, sino por lo que han sucedido, Él es capaz de sacar cosas buenas. Ahora, si yo escucho a Dios, no tengo que pasar por el mal. Si yo escojo el bien, ¿sí? La bendición viene sobre mi vida. Esto es importante. Amén.